Yo vengo de barrios defeños y vengo de una familia muy lectora, escasa de recursos, pero muy comprometida con su país. Hace muchos años era muy común que comenzara uno el amor por las letras a través de los periódicos, no de los libros. Los periódicos eran nuestra primer acercamiento a la lectura. A mí me impactaba muchísimo y recuerdo muy bien como niño yo de 4 años, 5 años a lo más, en la sobremesa, en el almuerzo sobre todo, ver a mi papá tan ensimismado sobre algo que para mí era una incógnita. Unas hojas de papel enormes en la mesa que tenían puras figuritas, y al ver a mi papá viendo esas figuritas tan insistentemente, me acercaba yo a él y miraba el periódico, y para mí era una cosa indescifrable y yo no sabía qué le causaba tanto interés a mi papá. Tanto interés que sus hijos, en este caso yo que era el más chico, era hecho a un lado. Entonces me dio un enorme interés por saber qué era lo que mi papá estaba haciendo. Enorme, gigante. Yo quería aprender a hacer lo que mi papá estaba haciendo al tener unas hojas en la mesa con muchos símbolos que para mí eran indescifrables. Y comenzó una ansia de aprender a leer desde muy niño. Bueno, yo soy Alejandro Romero, el dueño de esta librería que se encuentra en Toluca llamada Anticuaria. Eso desde niño me impactó cómo era posible esta organización tan solidaria en medio de tantas carencias económicas. Y eso me llevó poco a poco a inclinarme a la antropología y a la lectura. Yo empecé a vender libros en la licenciatura, cuando precisamente por la precariedad de recursos económicos, iba yo a los tianguis en la Ciudad de México, iba a las librerías de usado, iba a los baratillos. Me di cuenta de que se me facilitaba encontrar libros agotados, importantes, que les podía yo vender a mis compañeros de clase y también de vez en cuando a mis profesores universitarios. Y me volví una especie de rastreador de libros difíciles de conseguir, casi imposibles. Hice amistad con muchos libreros en la Ciudad de México, con muchos lagunilleros con los cuales todavía a estas fechas de mi vida sigo frecuentando, más como amistad que como comerciante. A ellos les debo mucho del oficio, muchas historias. Definitivamente el ser librero no es lo mismo que vender libros. El ser librero sí es un oficio, es una carrera. Decidí abrir la librería porque en Toluca, cuando yo buscaba refugio en librerías de usado o en librerías de nuevo, la oferta era muy escasa y mediana, por no decir mala. Fue por lo que decidí poner la librería con una impresión con un principio que siempre me ha guiado, que es: ¿cómo te gustaría que fuera una librería a la cual tú visitarías? ¿Cómo la organizarías? ¿Cómo me gustaría que estuviera organizada? ¿Qué oferta de libros? ¿Qué clima? ¿Qué ambiente? ¿Qué música te gustaría que existiera en una librería? Y con esos principios de cómo me gustaría que existiera y que hubiera una librería,
fue que empecé a formar la librería anticuaria. Las clasificaciones están por temas grandes, como están clasificadas muchas bibliotecas. Novela, la novela a su vez, novela mexicana, novela latinoamericana, novela negra, novela rosa, bestsellers, ciencias, biología, física, matemáticas, las ingenierías. Luego está en los apartados de filosofía, es decir, por los grandes temas, y finalmente una sección muy importante de ofertas. Eso es algo para mí muy importante destacar, en el sentido de que cuando uno va a una librería de viejo, le gustaría, o cuando yo iba me hubiera gustado encontrar en ofertas a precios muy accesibles, cosas raras, cosas que valdrían la pena o más que la pena adquirir y comprar. Y por eso de vez en cuando, o muy seguido, en los libros de ofertas meto libros que valen mucho más del costo que se pide. ¿Por qué? Porque causa una gran alegría el ver a clientes busque y rebusque y hasta que encuentran una joya y salen con una alegría como la que salía yo cuando iba a la Ciudad de México a estas grandes librerías y me encontraba un hallazgo que para mí era más que el precio que pagaba yo, ¿no? Era divino, era suculento, ya me lo saboreaba desde que salía de la librería. Tarde se me hacía llegar al camión, al metro para empezar a leerlo. Y entran mis clientes, entran las gentes que por primera, segunda o cienava vez a la librería. Me gusta platicar con ellos. Es probablemente uno de los puntos más importantes de ser librero. El sopesar a la gente que viene en busca del saber, del conocimiento, incluso de la defensa. Me ha tocado varios clientes o varios asistentes a la librería que llegan en una indefensión terrible. Sobre todo me acuerdo de 2 o 3 casos en diferentes años de gente que venía casi llorando por problemas agrarios, que les habían quitado o tenían problemas con sus ejidos o sus tierras y venían buscando libros de reforma agraria, de derecho agrario, de defensa agraria, y obviamente eso conmueve mucho. Está mal que lo diga, pero esos libros fueron gratis o casi gratis a estas personas. Para que la librería funcione y cause satisfacción, no solamente sea una cuestión comercial, es un lado muy humanista que se debe de tener, y ese lado humanista es el que atrae a múltiples personajes, a mucha gente. Mi libro preferido creo que es El guardián entre el centeno. Creo que Verne fue quien empezó mi pasión por la lectura. Fahrenheit 451. Algunos libros de filosofía como pues de Ética Nicomaquea. ¿Cuál es el libro que puede conmocionar? El diccionario. Vengo y busco diversos títulos de educación para adultos, ya que deseo como que abatir el rezago educativo y que realmente toda la gente sepa leer. Es la historia de una niña negra que crece en condiciones muy complicadas, abandonada en lugares sustitutos, y que en el tenis encuentra una manera de sobrevivir y de trascender. Te hace soñar otra vez cuando tal vez lo habías perdido, ese sueño. Te hace volver a recordar las ganas de lucha, las ganas de injusticia y las ganas de seguir peleando, aunque las cosas no siempre salgan de la mejor manera. Donde te narra todo lo que es el licenciado del derecho, las diferencias que hay entre un abogado. Te habla sobre la historia prehispánica de nuestro país, y al ingresar a la licenciatura fue mi primera lectura. IQ 84 del autor Haruki Murakami. Creo que esa novela me atrapó. Yo creo que si tuviera que definirme por algún género, no por algún libro, sería la poesía, porque eso fue lo que me reconcilió con los libros y con leer y con la lectura, y es lo que me marcó mucho en mi vida.
Yo realmente nunca tuve como el tiempo de decirle adiós a mi hermana, pero con el libro tuve que hacerlo. O sea, así es. Y lo regalé a una persona que yo creí que podría llegar a sentirse también como comprendida por el libro. Un libro que es muy significativo para mí es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y no sé, recuerdo que cuando lo hice sentí un vacío enorme. Entonces corrí y busqué en una librería otro libro que se llamara igual y lo compré. Bueno, pues a mí uno de los libros que me ha marcado mucho es uno de José Emilio Pacheco que se llama Morirás lejos. No sentí lo mismo, no fue lo mismo, porque ese primer libro ya tenía muchas cicatrices, ya estaba como, ya sabes, carapelado de algunas partes, estaba arrugado, estaba marcado. El extranjero de Albert Camus. Pero también me había marcado a mí y no sé, ya no fue lo mismo. Y creo que ese libro es el que ha marcado más mi vida, tanto simbólicamente en muchos aspectos, como a la hora de dejarlo ir también. Que es el libro que leo cada que estoy triste y estoy volando bajo. Me enseñó a saber cómo convivir con mi soledad y creo que lo leí en una etapa en donde pasaba por un episodio de depresión y bueno, creo que me ayudó a sobrellevarlo. Sí me cambió la vida. Me di cuenta de que existía el dolor, de que existía la injusticia, de que pues existía la guerra, ¿no? Para mí fue muy fuerte, pues la historia de Ana fue muy dura y además que una niña con tanta sensibilidad muriera de la manera en la que murió, que la llevaron a un campo de concentración, pues para mí fue terrible y más aparte yo... pues finalmente era una niña que en ese momento tenía mi edad, ¿no? Cuando falleció. Creo que en general los libros que he leído y la lectura en sí me han dado un panorama mucho más amplio de lo que soy y lo que quiero ser. Es como de lo que quiero lograr y lo que mi ambiente será. Hace poco viajé a Uruguay precisamente para poder encontrar más obras de Mario Benedetti originales e incluso hacer recorridos de todas las novelas que describen sus relatos. Entonces él es un referente muy importante para mí de la poesía. Se llama Marianela y es un libro de tragedia. Este libro me ayudó a ver desde otro punto. Y vaya, me hizo abrir más los ojos como en cuestión de las cosas que hemos perdido y que no hemos valorado en la cultura mexicana. La conciencia del fin le puede dar un significado distinto a la vida misma y eso es algo bastante bello de retratar en la literatura. A los 18 años escuchar o leer eso sí te pega como de una manera muy cruda y pues ya pues me cambió, me formó. Cosas de ese tipo, ¿no? Es como un libro como bastante sarcástico, bastante humorístico, pero que pues a mí en ese momento me había sorprendido porque estabas acostumbrado a historias mucho más tradicionales, ¿no? Todo el misterio que hay alrededor de la autora, y en realidad no se sabe si es autor o autora, ¿no? Entonces me parece desde ahí interesante, pero además tiene siempre finales inesperados, maneja la descripción de una manera increíble. Para mí fue toda una aventura, una ilusión, un verdadero viaje que evidentemente marcó mi vida porque después el tema de los piratas se convirtió en una constante para mí, incluso en mi vida profesional. Recuerdo la primera tarde que lo leí que me encantó, que yo tenía otras cosas que hacer, incluso las dejé de hacer, lavar la ropa y así, ya, no la lavé la ropa ese día, pero leí El Conde de Montecristo. Perfecto, muchas gracias, ustedes han creado un lector más, dio la mano al director, se fue y nunca me volvieron a reportar por estar leyendo entonces. Pues cada libro para alguien va a sacar algo bueno de ahí, un aprendizaje, una enseñanza y es solo cosa de encontrarlo. Leí varios poemas y de ahí surgieron varias pinturas mixtas de la vida de San Juan de la Cruz. Bueno, me puedo describir como un artista que he trabajado mucho, son cerca de 45 años metido en esto y creo que me falta mucho. Me falta mucho porque el ser artista es como cualquier
cualquier trabajo, tienes día tras día que trabajar, que descubrir, que intentar para poder estar motivado y seguir siendo un creador. Va a lastimar mucho, va a lastimar por el tiempo de que ya existía mucha gente que estaba habituada a venir a este tipo de espacios, ¿no? Y ahora que llega a su fin, pues lamentablemente creo que sí lastima porque no todos los lugares, no todas las librerías es lo mismo, principalmente por la persona que está detrás de la librería, ¿no? Eso es lo que cuenta mucho, que te da la confianza de muchas cosas. Una persona muy sabia dentro de un conocimiento de la lectura, y como maestro también es una persona de mucho conocimiento, de mucho talento, de un tacto muy interesante dentro de la compra y venta de libros. Comprar libros siempre ha sido la parte más difícil para mí, porque a comparación de los que se dedican al negocio de compra y venta de libros, yo no solamente los pago mejor, sino que nunca superé que una señora de edad, un estudiante o alguien en problemas económicos viniera como último recurso a vender 5 o 6 libros que para mí serían inútiles, que ya no tendrían mercado, que no, o están en malas condiciones, o no serían vendibles. Y me pasó y me pasa hasta ahora que voy a cerrar, que me doblo con esas dificultades ajenas, sin lugar a dudas de hablar también de la importancia de la lectura en términos del desarrollo personal, de el viajar con la imaginación a cualquier lugar, de conocer cualquier sitio en el mundo con la lectura, el deleitarse con novelas de ficción, el llorar con novelas románticas, el suspirar con la poesía, el dar rabia con la historia mexicana, el indignarse con las carencias de los niños. La lectura era hasta hace poco tiempo, y debería de ser el gran acontecimiento de crecer en todos los aspectos. Para mí, en términos de mi experiencia, liberadora en todos los sentidos. Para mí la lectura representó y representa liberarte primero de cadenas de clases sociales. La lectura te empareja, pobres, ricos, medianos, o ayuda a liberar miedos, ayuda a llegar a metas, aunque sea parcialmente, ¿no? Es un instrumento todavía que el hombre hizo, que el hombre inventó hace 10.000 años probablemente, que seguimos usando, ¿no? Que es leer, son los signos, y la lectura no ha sido modificada, es un invento antiguo. A veces no reflexionamos eso. Tiene 10.000 años que se inventó la lectura y que actualmente la seguimos usando, utilizando, y que sigue siendo para mí probablemente el invento más importante de la humanidad. Los libros que han grabado la vida de uno son muchos, y de acuerdo a tu etapa, ¿no? A tu edad, a tus intereses. Pero algunos que les tengo preferencia en ese sentido son de autores totalmente desconocidos. Precisamente una de las satisfacciones de ser librero es que llegan cosas que en tu vida te has enterado de autores que ni en la escuela ni en mucha producción bibliográfica encuentras, caen en tus manos. Sin duda alguna,
hay un autor que marcó mi vida y es un total desconocido. De hecho, hice un artículo que está publicado y se llama Seferino Domínguez, un populista mexicano desconocido. Sin duda, su libro, que se llama Agricultura, es para mí un poema, es una utopía, es ciencia también, y marca un camino evolutivo diferente al México que pudimos haber desarrollado y que probablemente una parte del México actual puede desarrollar. Sin duda, Seferino Domínguez. Claro que sí, hay una cita que a mí me fascina de Seferino. Es un pasaje, si mal no recuerdo, que dice lo siguiente, que el acero con el que están construidos los cañones, las pistolas, los rifles, los Mauser, hay que transformarlos en herramientas agrícolas, en arados, en azadones, en clavos para la agricultura y la industria mexicana. Saber que ya cierro, que ya concluyo esta etapa, me llena de sentimientos muy encontrados, de tristeza, me llena de recuerdos, de inmensos recuerdos, y sobre todo me dan ganas a veces de no cerrar. Esa parte es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Lo que más le agradezco a la librería son las amistades. La gente que conocí, la gente que se acercó, literatos, los amigos religiosos. Llegaron muchísimos amigos de diferentes credos, de diferentes corrientes religiosas, y todas muy válidas, ¿no? Yo lo que más agradezco a la librería es eso, lo que me deja es la amistad de tantos toluqueños, de muchísimos toluqueños, que al parecer uno creería que está en una ciudad medio vacía de eventos literarios, medio vacía de eventos científicos, medio vacía, sobre todo con esta pandemia, de actividades culturales, pero no, es algo muy interesante. Toluca vive una gran efervescencia dentro de sus hogares, dentro de cada actividad de familiar, dentro de cada actividad de mucha gente sola. Fíjate, hay mucha gente sola muy lectora, y esa gente sola lectora es la que visitaba mucho la librería, y sobre todo muy abierta a la amistad, y es lo que me llevo yo de la librería. Los grandes amigos toluqueños, no solamente de la ciudad, de los alrededores, que me enseñaron, me mostraron sus partes académicas, me mostraron sus inquietudes y muchas veces sus tristezas. Y ojalá que hubiera más librerías, que cuando cierre esta librería surjan otras, que tomen el lugar y sean mejores, y que vengan también, como en esta han venido muchos intelectuales toluqueños, y que crezcan esas ideas, se echen a andar esas utopías de los tolucenses que tanto anhelan librerías baratas, buenas, bonitas, y que huelan a muchos Méxicos.